Exacto. Más fácil. Bueno, entonces hoy, como les contaba, vamos a ver el primer principio de la termodinámica aplicado para sistemas abiertos, lo que nosotros llamamos balance de masa y energía en un volumen de control. Nosotros vamos a aplicar todos estos sistemas o estos balances en sistemas abiertos que normalmente vemos en la industria, como es la fabricación de algún producto o una planta de energía eléctrica, o también en el envasado en un producto, cualquiera de ellos ejemplos y muchísimos más que aparecen en la industria. Acá dejé el link porque yo lo grabé antes directamente, por las dudas de que no tenía nadie que me ayudara con la grabación. Por suerte Claudia hoy lo puede hacer. Bueno, cualquier cosa, acá está el link. En esta plataforma, en esta página, nos vamos encontrando con lo que vimos la clase pasada, que el cambio de energía o el diferencial de energía en una masa de control era igual al diferencial de Q menos el diferencial de L. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos que en una masa de control cambiaba la energía con respecto al tiempo y lo analizábamos como la tasa de transferencia de calor o la tasa de transferencia de trabajo? Y nosotros le poníamos al Q un puntito que significaba que era por unidad de tiempo. Eso es para una masa de control. Ahora vamos a trabajar con sistemas abiertos. Por ejemplo, acá tenemos este sistema abierto, varios dispositivos que juntos vamos a formar, demarcar un volumen que vamos a analizar. Ese volumen le vamos a decir volumen de control. Y vamos a ver que en ese volumen de control entra y sale trabajo a través de las fronteras del volumen de control que yo elegí. Aquí, por ejemplo, en la masa vemos atravesar un flujo de masa en el volumen de control, un trabajo. Acá también tenemos un trabajo de expansión, la potencia, porque está en unidad de tiempo. Y también tenemos un flujo de masa que sale del sistema, un flujo de calor que entra al sistema. A la vez, por otro lado, en el volumen de control está el sistema también. Entonces vemos un cambio de energía en el volumen de control con respecto al tiempo. Estos dispositivos que vamos a usar en termodinámica son en general de estudio de sistemas abiertos de tipo permanente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, un flujo en cañerías, unas válvulas, intercambiadores de calor, compresores, turbinas, cámaras de mezclas, cámaras de combustión, reactores químicos. En general lo vamos a tratar como sistemas abiertos permanentes, pero después tenemos una clase especial que es sistemas abiertos no permanentes, y ese tema no incluye para los parciales, sino está para el examen final directamente, y para los integradores, sistemas abiertos no permanentes. Vamos a trabajar de modo de cajas negras. Un compresor es un equipo que tiene bastante complejo en su fabricación, pero vamos a simplificarlo, de forma que queda representado como si fuese un trapecio, donde entra un flujo de masa con su correspondiente energía y sale un flujo de masa con su correspondiente energía, y requiere de trabajo, de potencia para funcionar, y lo vamos a representar como eso, como una flecha de trabajo que está ingresando. Ustedes ven que lo hacemos al compresor, representamos como un trapecio, donde la base mayor representa el volumen específico más grande y la base menor el volumen específico más chico. Y otro de los dispositivos a utilizar es un intercambiador de calor, como en este caso de carcasa y tubo, que no vamos a ver en detalle cómo está conformado, sino solamente lo vamos a representar como un rectángulo. En este caso hasta están diferenciados los tubos que van en el interior del fluido que va por la carcasa. Ni siquiera hace falta eso, ya con solo el rectángulo es suficiente. Y entonces vemos el flujo de entrada del refrigerante que entra y que sale,
y del agua de enfriamiento que entra y que sale, porque analizamos todo a través de un volumen de control. Una turbina es un equipo altamente complejo, y ustedes pueden ver a una persona en comparación con las dimensiones del equipo, es muy grande, y también lo simplificamos y lo analizamos como un trapecio, donde la entrada del flujo másico con su energía tiene un volumen específico muy chico, entonces escribimos la base menor del trapecio, y el volumen específico mayor lo destinamos para la salida del flujo másico a la salida. Y también vemos un trabajo saliente. Por lo tanto, no tenemos que dibujar equipos complejos, sino que son solo esquemas. Ya la próxima clase, Federico, con mucho detalle, les va a explicar dispositivo por dispositivo, cómo lo representamos en termodinámica y los balances para cada uno de ellos. Por hoy vamos a presentar el balance de forma general. Aquí, ya adelantándoles un poquito, la turbina, tengo un acumulador, tengo un cilindro pistón, tengo acá un intercambiador de calor. No importa todo esto que yo tengo, todos estos equipos, si yo trabajo con un volumen de control, un volumen en el espacio, acá está representado con estas líneas de punto, y directamente esto es a elección, y yo prefiero y entiendo que atraviesa este volumen de control una caudal másico de entrada aquí, y sale un caudal másico de salida por acá, y aquí en este volumen de control que elegí también acá hay una salida, también de un caudal másico. Veo atravesar las fronteras de mi volumen de control, trabajo, potencia de la turbina, también un calor que se intercambia aquí, y un trabajo de expansión en este otro lugar. O sea, el volumen de control es a elección. Antes de comenzar con los balances de energía, necesitamos hacer balance de masa, lo que se llama ley de conservación de la masa. Nosotros no lo aplicamos para los sistemas cerrados porque no tenía mucho sentido, ¿no? La masa es constante, pero aquí sí es importante hacerlo. Bueno, otra vez me dibujé un volumen de control de cualquier manera. Aquí dentro puede haber un equipo o muchos equipos, como les mostré anteriormente. Tenemos un caudal másico que está entrando con su correspondiente energía, hay dos que están entrando, los representé con amarillo, y de salida tenemos tres acá, tenemos una entrada de calor y una entrada de trabajo. Vamos a analizar solamente a la masa. Entonces vamos a decir que esta notación corresponde a la velocidad de acumulación de masa en el volumen de control, y es igual a la velocidad instantánea de flujos másicos de entrada menos la velocidad instantánea de flujos másicos a la salida. Simplificándolo, la acumulación es igual a la entrada menos la salida. Veamos un poquito. Este M, que es la masa, tiene un puntito arriba, como tenía calor y como tenía trabajo, que corresponde a un caudal másico. Cuando encontramos la masa con un puntito, caudal másico. Kilogramos sobre segundo. También podemos tener caudal por flujo de moles, o sea, n puntitos, que serán kilomoles sobre segundo, por ejemplo, también es posible. De la misma forma que trabajo, cuya diferencial era deformada, y calor, el caudal másico de entrada, de salida, también tiene una diferencial deformada. Y este M puntito, en realidad, es un diferencial, es el diferencial deformado de la masa con respecto al tiempo. En este caso, como elegí la entrada, le puse la entrada. Ahora, ¿por qué este diferencial es deformado como calor y trabajo, que eran funciones de trayectoria? Si son masas. Bueno, imaginemos que estamos en el aula, en la URLU, que tanto nos gusta, la 308, siempre nos toca el aula 308 en la universidad, y a las 9 de la mañana. De 9 a 10 de la mañana entraron 10 estudiantes y salieron 2. O sea que dentro del aula tenemos 8 estudiantes. 8 estudiantes en 10
minutos. De 9:10 a 9:20 de la mañana, entraron 20 estudiantes y salieron 12. También tengo 8 estudiantes. 8 estudiantes en 10 minutos. ¿Cuál es la acumulación de la masa con respecto al tiempo en el aula? 8 estudiantes en 10 minutos. Pero fíjense que el caudal másico de la entrada y la salida en las dos ocasiones es totalmente diferente. Y esto se debe porque estos flujos de masa se ven en la entrada, en la puerta. Yo estoy viendo que están entrando y en la salida veo que están saliendo. Estos caudales los tengo que siempre en forma diferencial. En cambio, lo que forma parte del volumen de control va con el diferencial exacto. ¿Mm? Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe. Sí. Con respecto al ejemplo de las aulas, Sí. esos 8 se toma como 2 eventos diferentes, ¿no? Un evento de 9 a 9:10 y otro evento en otra aula de 9:10 a 9:20. No se sumarían los 8 estudiantes al siguiente No, evento. claro, son 2 eventos diferentes. Lo quise hacer así para mostrarle que es instantáneo, es una velocidad de acumulación en un instante. Y si nosotros ese instante es un cambio de tiempo, ¿m? Tenemos que decir cuál es el tiempo. ¿M? Listo, tenía esa duda. Perfecto. O sea, dentro del volumen de control, que era el aula, no cambió el número de estudiantes. Lo que cambiaron fueron, o sea, las personas son distintas, evidentemente. ¿Sí? Lo mismo le pasa a los sistemas. La masa que están entrando, bueno, siempre va cambiándose dentro del volumen de control. Si bien el número es el mismo, va cambiando. Hay un dicho que decía la profesora Lidia, viejísimo, que dice que uno no se baña en el mismo río. ¿Te acordás, Claudia? ¿Por qué? Porque el río siempre está cambiando, el agua no es la misma, siempre es distinta. Sí, sí. Bien, entonces, como dijimos que vamos a usar dispositivos en termodinámica que son abiertos permanentes, estamos trabajando con flujos estacionarios. De esta manera, el caudal de masa con respecto al tiempo no va a cambiar, siempre es el mismo. Como en el caso del aula siempre va a ser 8, bueno, acá vamos a decir que este siempre es el mismo, siempre el mismo valor, no cambia con respecto al tiempo, y entonces decimos que la suma de todos los flujos de entrada es igual a toda la suma de todos los flujos a la salida. Flujo estacionario decimos que la cantidad de masa dentro del volumen de control no varía con el tiempo. Bueno, podemos tener 2 entradas o las que sean necesarias y las salidas que sean necesarias, y eso se tiene que cumplir. Y así van a ser todos los problemas que tengamos en la guía 5. Sin embargo, puede pasar, como el llenado de un tanque o el vaciado de un tanque, que la cantidad de agua que haya aquí dentro vaya a cambiar en el tiempo. Entonces hablamos de flujo de masa de forma no permanente. Y entonces los 3 términos son válidos. Se llaman procesos transientes y no solamente se refieren a un llenado o un vaciado, sino a la puesta a punto de un equipo en el funcionamiento es un proceso transiente. A veces esos procesos son muy rápidos y otras veces son muy lentos. No sé si alguien trabaja en la industria, pero si hay unos días feriados y no hay trabajo, poner en marcha los equipos lleva muchísimo tiempo hasta que entren en un flujo estable, digamos, o permanente. Profe. Eso no es siempre tan rápido. Sí, decime. Sí, disculpe, le hago una consulta. ¿Este flujo de masa permanente y flujo de masa no permanente tiene algo que ver con lo que dijo anteriormente de sistemas abiertos permanente y no permanente? ¿O? Exactamente, exactamente. El primer punto que tenemos que ver es ese, el flujo de masa para saber si es permanente o no permanente. Ah, perfecto. Por otro lado, nosotros vamos a analizar a los flujos a través de una sola dimensión. Nuestros flujos son unidimensionales.
para simplificar. Como la mayoría de los flujos van a pasar por cañerías, entonces tenemos una dirección en la cañería y trabajamos en esa única dirección. Y de modo tal que si este es mi volumen de control y yo elijo un elemento de área, como está marcado acá, y eso tiene una determinada velocidad de flujo másico, aquí está la velocidad, yo voy a elegir el área para que el flujo sea normal. Lo voy a hacer a propósito. Y si no lo puedo hacer, voy a elegir, o sea, la velocidad la voy a convertir en velocidad normal para poder analizarla. Es fácil porque la velocidad normal es la velocidad por el coseno del ángulo, o sea que esa parte es bastante sencillo de hacer. La velocidad instantánea de flujo másico a través del diferencial de área, que nosotros vimos que era el cambio de masa con respecto al tiempo, que era un diferencial, es igual a la densidad por la velocidad normal, porque elegimos el flujo unidimensional, por el diferencial de área. Perfecto. Entonces, si yo quiero saber el m puntito o la masa puntito, yo tendría que integrar este diferencial. Y directamente queda m puntito, no hay mucho misterio. Y entonces este término queda integrado. Ahora fíjense ustedes, aquí tengo una cañería que está fluyendo, ¿no? Algo, qué sé yo, un líquido, un gas, un vapor, lo que sea, no importa. Pero claramente se observa que la velocidad cambia según la posición, ¿sí? En las paredes de la cañería está quieta y en el centro de la cañería adquiere la máxima velocidad. Simplifiquemos esto, lo hacemos fácil. Tomamos una velocidad promedio, que es mentira, eso no es cierto, pero nosotros en termodinámica lo simplificamos lo máximo que podemos. Y entonces aquí esta velocidad normal se transforma en una constante, ¿sí?, que es promedio y puede salir de la integral. Entonces, si seguimos integrando, bueno, queda directamente el área de control, que es el espacio donde va a pasar el flujo másico, o la superficie donde va a pasar el flujo másico. Queda como un elemento así, ¿no? Esta es la velocidad, este es el área de control, y velocidad por área es el volumen, caudal volumétrico. El caudal volumétrico nosotros lo representamos como la B con un puntito. Caudal volumétrico, unidad metros cúbicos sobre segundo, por ejemplo. Entonces, fíjense que el caudal másico entonces es la densidad por el caudal volumétrico. Como les contaba que nosotros en general vamos a trabajar en cañerías en flujo permanente, van a poder pasar por esas cañerías un gas, un vapor, un líquido, y como el flujo es permanente, esto se va, tenemos una entrada y una salida en forma general, nos queda que el caudal másico a la entrada es igual al caudal másico a la salida. Y como les había contado en la ecuación anterior, era la densidad de entrada, velocidad promedio de entrada, área de entrada, densidad a la salida, velocidad promedio a la salida, área de la salida. Ustedes me podrán decir, ¿por qué pusiste W a la velocidad? Es sencillamente porque si no la confundimos con el volumen específico, que ya teníamos esa letra utilizada, ¿sí? Nada más. Ustedes si quieren poner vel o de velocidad también está aceptado, ¿sí? Si están acostumbrados a esa manera. Pero si le ponemos V, podemos confundirnos con el caudal volumétrico o con el caudal específico, el volumen específico. Bien, entonces, velocidad por área es el caudal volumétrico. Y esta se llama ecuación de continuidad. Densidad de entrada, caudal volumétrico de entrada, es igual a densidad a la salida, caudal volumétrico a la salida. Y un detalle importante. La densidad de entrada depende de la temperatura y la presión a la entrada. Lo mismo a la salida. Quiere decir que los caudales volumétricos no se conservan porque están afectados por la densidad. Es muy importante que esto
lo marquen, lo anoten en letras enormes y se acuerden, los caudales volumétricos no se conservan. Lo que se conserva es la masa, el caudal másico. Si escribo, en vez de densidad, lo escribo como volumen específico, que es la inversa, también está aceptado y también estas dos ecuaciones son equivalentes, igual que esta aquí arriba. Son las tres, cualquiera de ellas, de la ecuación de continuidad. Que seguramente la hayan usado por ahí en alguna asignatura a los chicos de industrial que hayan ya cursado, que tenga que ver con mecánica de fluidos. No sé si ya la cursaron. Por otro lado, Cursando, por lo menos yo. ¿cómo? ¿Perdón? Que sí, estamos cursando, nos vimos algo de esto. Ah, perfecto, excelente. Y en mecánica de fluidos te habrán dicho, la única manera que el caudal se conserve es para el caso de los líquidos. ¿Por qué? Porque la densidad a la entrada es igual que la densidad a la salida. No cambia mucho el volumen específico de los líquidos con la temperatura y la presión porque son incompresibles. Si cambian es mínimo, muy poquito. Y entonces, en mecánica de fluidos habrán hecho área por velocidad a la entrada igual a área por velocidad a la salida. Perfecto, es una ecuación simplificada proveniente de la ecuación de continuidad que nos ayuda a calcular o el área de control a la salida o a la entrada de las cañerías o las velocidades, depende de las incógnitas que hayan tenido. Y acá les dibujé una cañería así nomás, pero yo fíjense cómo quiero que el área de control la elijo para que el flujo de la velocidad sea un flujo normal a la velocidad, sea perpendicular, a eso me refiero. Y lo mismo a la entrada, elijo arbitrariamente la superficie de control para que tenga un flujo de tipo normal. Aquí tenemos una heladera común y corriente como la que tienen en sus casas. Esta heladera está conformada por algunos dispositivos que luego vamos a aprender en otra clase especial, donde tenemos válvulas, evaporadores, compresores, un condensador. Bueno, a mí se me ocurre elegir el volumen de control con la línea verde. Y entonces cuando analizo, veo que en las fronteras de mi volumen de control no hay flujo de masa ni de entrada ni de salida. En realidad, lo que estoy viendo es un sistema cerrado, en este caso. La masa se mantiene constante, ¿sí? Solo veo atravesar las fronteras trabajo y calor. Pero ¿qué pasa si me paro en el evaporador y elijo el volumen de control del evaporador? Entonces ahí tengo un sistema abierto permanente. Bueno, yo lo que hice fue esto, llevarlo acá, tenemos más amplio, y acá tenemos una entrada, dos entradas, una para el agua y una para el refrigerante, y dos salidas, una para el agua, para el agua y la otra para el refrigerante. Entonces, como es flujo permanente, digo que el caudal másico de las entradas, que es el refrigerante y del agua, se igualan a los de la salida. Bueno, sencillo, la mayoría de los problemas son así. Es más, el más complejo es este tipo, que tiene dos entradas y dos salidas. En general son una entrada y una salida. Imagínense que son las 9 de la mañana, hoy estoy nostálgica, y estamos en la ONLU, en nuestra aula 308. Estamos medio dormidos todos, nadie quiere entrar al aula. Estamos separados en la puerta, ¿no? Se imaginan parados ahí en la puerta, y algo los tiene que meter adentro del aula porque prefieren seguir charlando afuera. Seguro que es así. Entonces, ¿qué los motiva para entrar? Y los motiva para entrar que quieren recibirse, que quieren aprobar termo, que quieren estudiar, que quieren aprender, que les gusta la materia. Sí, porque también hay muchos que les gusta la materia, ¿eh? Me lo dicen después. Entonces necesitan una motivación para ingresar. Lo mismo le pasa a la masa. Imaginen este diferencial de masa que está metidito acá. Tiene que ingresar al volumen de control. Para ingresar hay que empujarlo. Esa es su motivación. Para la masa es el empuje. Para nosotros otras motivaciones, pero para la masa es el empuje. Entonces imaginemos que tenemos un pistón
Este pistón es imaginario, no es real. Y en esta cañería, la fuerza que hace la masa que viene detrás representa al pistoncito. Entonces tenemos un elemento de masa con una presión, con un volumen, que quiere ingresar al volumen de control. Y esta fuerza, cuando lo que hace es desplazar a este elemento de masa y meterlo en el volumen de control, medio como está representando acá. Este elemento entra al volumen de control. Y para eso, ¿sí?, se desplaza la fuerza en un diferencial X, que nosotros llamamos a eso trabajo. Fuerza por desplazamiento era trabajo, tanto que estuvimos explicándolo. Entonces, trabajo es fuerza por desplazamiento. Y en vez de fuerza, escribo presión por área, que es lo mismo. Presión por área, por desplazamiento, se llama trabajo de flujo. El trabajo de flujo es presión por volumen. Y como nosotros es un elemento de masa el que está ingresando al volumen de control, lo vamos a llamar trabajo de flujo específico y es presión por volumen específico. Entonces tenemos un trabajo de flujo entrante, presión de entrada, volumen específico de entrada, y un trabajo de flujo saliente, presión de salida, volumen específico a la salida, porque para salir también necesita una fuerza que lo empuje, ¿sí? Quiere decir que nuestro elemento que tenía una energía, que era energía interna, más cinética y potencial, hay que sumarle una energía más, que es la energía para poder ingresar al volumen de control, PV. Por lo tanto, la energía que tiene un elemento de masa es la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. El trabajo de flujo no es un trabajo que tenga que calcular aparte, está dentro de la entalpía. Hasta ahora, ¿vamos bien? Profe. Sí. Entonces ahí, o sea, H es la entalpía, no sé, o sea, ahí la entalpía sería U más PV. Exacto, como siempre, siempre definimos la entalpía como U más PV, la suma de 3 propiedades, nada más. Perfecto. No es un trabajo aparte, es un trabajo que tiene la masa para poder ingresar. Es como, siempre lo tienen que recordar esto, la imaginación es una persona que tiene que ingresar a algún lugar, entonces tiene que una motivación, ya la trae por sí misma, trae esa energía por sí misma, ¿sí? Bien, entonces volvamos a esta figura que les había mostrado al comienzo, y entonces el caudal másico que está en la entrada, que tiene un volumen específico, una presión y una temperatura de entrada, tiene una energía de entrada, y esa energía es U de entrada, presión de entrada, volumen de entrada, más energía cinética de entrada, más energía potencial de entrada, o sencillamente entalpía de entrada, más energía cinética a la entrada, más energía potencial a la entrada. Y lo mismo a la salida, H de salida, energía cinética a la salida, más energía potencial a la salida. En cambio, el cambio de energía que tiene el volumen de control con respecto al tiempo es distinto, porque este no tiene trabajo de flujo, está dentro del volumen de control. Entonces este cambio es energía interna más energía cinética más energía potencial con respecto al tiempo. ¿Queda claro? Los flujos de masa tienen energía que traen entalpía. Y el volumen de control, su energía es energía interna más energía cinética más energía potencial. Con respecto a esto, quiero decirles, este elemento de masa, caudal másico que quiere entrar, tiene velocidad, por lo tanto tiene energía cinética. Y si está a una altura que es distinta a la salida, y esta es considerable, entonces tiene energía potencial, ¿sí? Lo mismo pasa con las salidas. Ahora, el volumen de control debería ser algo que esté cayendo todo esto simultáneamente o se esté moviendo en una locomotora, por ejemplo, que esto sea parte de una locomotora y se esté desplazando. Entonces, estas energías cinética y potencial es de todo el volumen de control, no del flujo del elemento de masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien,
Entonces, este es les Profe. presento, sí, decime, ¿Puede repetir lo que dijo recién? que estas energías cinéticas se refiere a la energía, a la velocidad que tiene este caudal de masa que está ingresando, que tiene una Sí, sí. velocidad, o una altura con respecto al estado de referencia que uno le puede considerar la salida, 0, y entonces Claro. tiene una altura, ¿sí? Pero estas energía cinética y potencial tiene que ser el volumen de control, un todo completo que se mueva o que se caiga con el estado de referencia, o suba con respecto al estado de referencia, como una especie que esto va en una locomotora y lo estamos analizando. Son macroscópicas estas dos, bien macroscópicas. Profe, ¿eso no variaría con el punto que se toma? ¿O eso es como algo más general? Esta, Sí, sí, también, pero es de todo esto. pero porque está en este punto, si estuviera en otro lugar, no sería eso, ¿o sí? Claro, acá está quieto Ah, en este dibujo, pero ponele que se esté moviendo todo este sistema, esté dentro de una locomotora, se esté moviendo y esté bajando una cuesta, para decir algo. Entonces sí hay que contarlas. Porque todo es con respecto al tiempo. Sí, no, igual me refería si estaba, no sé, más cerca de la entrada y capaz tomaría una parte, por eso. Estaba pensando en eso, pero está bien, ya entendí. Bien, entonces, si yo quiero escribir esto en forma específica, como hice con la entalpía más energía cinética y energía potencial de los flujos de masa, tengo que multiplicar por la masa, ¿sí? Entonces, miren ustedes que pongo diferencial de masa por, y entre paréntesis, energía interna cinética y potencial específica, ¿sí? O sea, dentro del volumen de control va U acá. Y en los flujos de masa y los flujos que entran y que salen, va H. Esto es fundamental. Y después calor menos trabajo, parecido a lo que teníamos en sistema cerrado. Si ustedes se lo imaginan, quedaría como delta U, U menos L, parecido a lo que habíamos visto en sistema cerrado en masa de control. Pero ahora el balance es completo, grande, lo llamamos nosotros. Te hago Vale una para consulta. todos. Sí. Nosotros Dale. en los problemas que vamos a tener que analizar dispositivo por dispositivo, digamos, y ver en cuáles viene caudal desde el exterior y en los que tengan caudal del exterior considerar H. Sí, ahora justo esa pregunta es genial la que hiciste, y justo ahora espero responderte con la filmina que viene, creo que es la que viene, a ver, justo, mira. Gracias. La mayoría de los equipos que tenemos nosotros son de este tipo, abiertos y permanentes. Entonces todo lo que tiene que ver con el cambio de masa, con el tiempo, en el volumen de control, es 0. Entonces, en forma general, tienen una entrada sola y una salida sola, y tenemos un solo caudal. Caudal de entrada igual al caudal de salida. Eso se llama flujo estacionario, que no cambie con respecto al tiempo. También le podemos llamar permanente, estacionario, estable, son sinónimos. No hay cambios con respecto al tiempo, ¿no? Ahora, cuando uno plantea un problema para estos dispositivos, que son los que vamos a aprender en termo, primero tiene que plantear el balance de masa y luego el de energía. Siempre es el mismo orden y así nunca se va a equivocar. Balance de masa, balance de energía. Por otro lado, cuando planteamos el balance de energía, que era enorme, que es este que tenemos acá, ¿sí? Dijimos que no cambiaba la masa con respecto al tiempo, entonces esto lo podríamos tachar chiquito. Pero fíjense que, como les había contado, la energía cinética y la energía potencial del volumen de control podrían cambiar. Por ejemplo, qué sé yo, que esta turbina se esté cayendo, no sé, es un caso extrañísimo, rarísimo, pero podría llegar a ser. Entonces, en un flujo estable también estos sean 0. Por lo tanto, este cambio de energía con respecto al tiempo también es 0. Por suerte nos queda esta ecuación, que es la clásica ecuación que vamos a usar nosotros. Todo calor menos trabajo con respecto al tiempo, más flujos másicos, entalpía más energía cinética, energía potencial en la entrada, menos caudal másico a la salida, entalpía, energía cinética, energía potencial a la salida. Por otro lado, tenemos que
dentro de nuestro volumen de control, imaginen que esto es una turbina. Aquí, en esta zona, tengo unas propiedades, pero acá tengo otras propiedades, y siempre son fijas en la posición, ¿sí? Son independientes del tiempo, pero fijas en la posición. Siempre acá hay unas propiedades, y acá tengo otras. Es como si fuese una fila de salame, donde todas las partes son heterogéneas, pero siempre son las mismas en la posición. No cambia con respecto al tiempo, pero sí cambia las propiedades con respecto a la posición. Y eso se puede, o sea, dentro del volumen de control es válido. Por otro lado, tenemos un flujo unidimensional, una sola dimensión, que a la vez es normal, siempre dijimos forma paralela, elegimos ese, y si no lo podemos elegir, lo hacemos que sea por ahí. Es lo que queremos, siempre flujo normal. Y flujo uniforme, quiere decir que aquí siempre están las propiedades iguales, ¿sí? Y aquí también, no van a cambiar. Pero si cambian, se pueden cambiar con el tiempo, sí pueden cambiar con el tiempo, pero lo tendríamos que de alguna manera saber. Entonces, Profe, sí, ay, perdón. ¿puedo preguntar algo de la lámina Sí. anterior? Sí, ahí está. No entendí por qué tachó todo eso, toda la fórmula, por qué no me servía. O sea, Porque es estable, no cambia con el tiempo la energía ni la masa. La masa no cambia con el tiempo. Y tampoco las energías cinéticas, o sea, energía interna no vas a tener, porque si no tenés masa. Pero las energías cinéticas y potencial del volumen de control, ¿sí?, no cambian, porque también está considerado una situación muy particular, que esto se esté desplazando en el tiempo, y que tenga una velocidad de caída, no sé, algo que esté cayendo, es muy raro, eso tampoco puede suceder. Entonces todo esto vale cero directamente. Edith, Para simplificar, sí, el anterior, sí, volvamos. en el esquema de la turbina, Sí. que tenga velocidad de salida más lenta que la de entrada, tiene que ver con que hay menos presión. Sí, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. No quiero ahondar mucho acá, porque no tiene mucho sentido, porque en realidad Fede lo va a explicar con sumo detalle, y lo vamos a charlar un poquito más. Por ahora dejémoslo ahí. De hecho, esto lo vamos a trabajar tanto, con otro tipo de diagramas, cuando les presente el segundo principio de la termodinámica, se va a ver muchísimo, muchísimo. Pero está buena la pregunta, porque en realidad, fíjense, en este caso dice que la velocidad de entrada es 80 metros sobre segundo, y la de salida 50 metros sobre segundo. Entonces, como el flujo másico es el mismo, podríamos pensar que acá no hace falta poner la sumatoria, tampoco hace falta poner entradas ni salidas, se puede poner caudal másico y listo, directamente. Y nos queda delta H, delta energía cinética, delta energía potencial, como ese es en este caso que les quería contar. Tengo un solo caudal másico, delta H, delta energía cinética, delta energía potencial. Y si bien los valores de las velocidades que se mostraban ahí eran distintos, este valor es despreciable con respecto al cambio de entalpía en la mayoría de los sistemas. ¿Por qué? A ver si lo puedo escribir. Voy a ponerme la tablet. Aprovecho la ocasión. Y esto es así, miren ustedes. La energía cinética es un medio de la masa, que no la escribo, por la velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Vamos a poner como el cambio. La unidad que nos va a quedar es metro cuadrado segundo cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Me queda la duda por qué nos pidió la masa. Porque lo hice específico. Si querés ponemos la masa. ¿Sí? Está específico. Si ponemos la masa, se queda kilogramo acá.
Listo, listo. ¿Sí? Y delta H ¿qué es? Kilojoule sobre kilogramo. Y nosotros tenemos que sumar esto más esto. Bueno, lo mismo pasa con la energía potencial, también ustedes lo pueden hacer la cuenta que queda metro cuadrado segundo cuadrado. Entonces, ¿cómo sumamos esto con esto? ¿Se puede sumar? ¿Es igual? ¿Es distinto? ¿Qué opinan? Ahí hicieron una pregunta en el chat. No sé, por favor, si alguien me la puede decir. Profe, ¿valdría uno la masa? Bueno, lo hice por kilo, Claro, lo sí, hizo acá, porque supuestamente entonces tiene que respetar las ecuaciones de las entalpías específicas, son estas, kilojoule sobre kilogramo. Si lo multiplico por la masa me queda kilojoule, ¿no? Y acá está puesto sin la masa, que está acá adelante, no pasa nada, queda metro cuadrado segundo cuadrado. Pero supuestamente yo tendría que sumar todo esto y perfectamente lo podría hacer. Ahora, ¿esto es cierto? ¿Esto es igual que esto, esta misma unidad? ¿Cuál es la opinión? Vamos a escribir kilojoule. Joule es kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Voy a ver si lo puedo borrar acá Sí. esto. A ver, borrador, acá. ¿Cómo me dijiste? A ver. Vos me dijiste, a ver, ¿cómo me sale el dibujo ahora? Ahí está. No. Vos me dijiste 10 al cubo joule sobre kilogramo. ¿Sí? 10 al cubo, ¿cómo me dijiste? Es newton por metro sobre kilogramo. 10 al cubo, newton, ¿qué era? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo, lo simplificamos y me queda que kilojoule sobre kilogramo es 10 al cubo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. O sea que estas unidades no son iguales. A esta tengo que multiplicarlo por 10 a la menos 3 para convertirlo en kilojoule sobre kilogramo. Por lo tanto, siempre, esto va a ser siempre, las energías cinéticas y la energía potencial son 10 a la menos 3 veces más chicas que el cambio de entalpía. Y en general, si bien entonces las velocidades son distintas, no hace ningún efecto, el delta es prácticamente cero. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Bueno, Para la entonces... energía cinética y la potencial, ¿no, profe? Sí, en general, salvo equipos específicos cuyo objetivo sea aumentar la velocidad o disminuirla, en general, ¿sí? La variación de energía cinética y potencial es despreciable con respecto al delta H. Si bien siempre toda masa que está ingresando en un volumen de control siempre va a tener velocidad, porque si no, no va a ingresar, ¿no? Y lo mismo una velocidad para salir, si no, no va a salir, ¿sí? Ahora, ustedes me decían, ¿por qué no había puesto el kilogramo? Bueno, a ver si yo lo puedo borrar, a ver, había uno que era para borrar, acá. Entonces la diferencia, si hubiera puesto la masa, hubiese hecho mayúscula y tendría que poner la masa. Entonces acá me quedaba kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado. Y en este caso, el delta H también tendría que haber sido mayúscula. Y va a ser así. Y va a ser kilojoule. Y entonces aquí el kilogramo que puse aquí abajo, lo tendría que borrar porque kilojoule es joule. Ahí está. Ahí. Y ahí llegamos al mismo resultado. No sé si ustedes están con la gomita, ¿no? Que el mismo resultado de un lado y del otro considerando la masa. ¿Sí? Yo quise hacerlo específico porque respeto esto que dice acá.
Creo que tengo que tener algo para borrar todo. Borrar todos los dibujos. Ahí está. Bien. Entonces, clásico. Ay, sigo escribiendo. Clásico. Ay, perdón. Tenemos una sola entrada, una sola salida, y esta ecuación es la que usamos casi siempre, ¿sí? ¿No? Entonces, esta ecuación es la que hay que recordar, ¿no? Y la que se tiene que escribir. Muchas veces no nos dan el caudal másico, no nos dicen cuánto es el caudal másico, no les importa, al total se expresa el trabajo o la potencia por kilo, la potencia calorífica por kilo, y listo, no dan el caudal másico. No hay problema, este pasa dividiendo acá, y tenemos Q chiquito, L chiquito, H2 menos H1, más velocidad a la salida al cuadrado, menos velocidad a la entrada al cuadrado, sobre 2, G, Z al cuadrado, de Z2 a la salida, menos Z1. Acá le puse 2 y 1 a la entrada y a la salida, porque, bueno, elegí eso en vez de poner entradas y salidas. También se puede hacer. Bueno, esto es lo que les decía, que varias veces estas energías potenciales y cinéticas, las diferencias valen 0, y nos queda reducido calor menos trabajo, H2 menos H1. Y acá viene la gran confusión, porque se parece mucho, voy a ver si vuelvo otra vez a usar la tablet, se parece mucho a esto, lo que habíamos visto para el primer principio. Se parece mucho. Si lo pongo mayúscula, se nota más todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué confusión que viene acá? Y esta confusión, esto es para masa de control y esto es para volumen de control. Y esta confusión es la muerte termodinámica. Yo no sé dibujar muy bien, pero sería una calavera con dos tibias cruzadas. Cuando ustedes tienen una masa de control y escriben esta fórmula, ahí murieron, porque tendrían que haber puesto la de arriba, no la de abajo. Este es un caso muy particular, y es el caso de que tengo un flujo de masa solo, que tengo el flujo permanente, estado permanente, y tengo un solo calor y un solo trabajo involucrado, ¿sí? Es un caso muy particular. Entonces, ¿cómo tengo que resolver los sistemas abiertos? Con esta ecuación. Con esta, mejor, porque tengo todo completo, o escribir esta. Pero escribir esta que está señalada acá abajo, ojo, porque estoy trabajando con algo que no sé si la puedo aplicar así como está. Entonces, si tengo el balance global, yo sé que con este de acá arriba, nunca me voy a equivocar, nunca. En cambio, si planteo esto, puedo hacer desastres. ¿Mm? Profe, Bueno, ¿cuál vamos era a el que señaló el que hay que usar? ¿El de el arriba? primero de que tiene la cruz, Ah, el de arriba de todo. el global, El que tiene la X, listo. claro. Bueno, se borraron todas las cosas, menos mal, porque si no iba a seguir escribiendo ahí arriba. Bien, entonces, miren esto. Yo tomé un ejemplo de una corriente, de un fluido que está pasando por acá. El sistema es un fluido que podría ser agua, que podría ser un vapor, que podría ser un gas ideal, un gas real, no importa, no importa. Y entonces está ingresando en un volumen de control que es este. Y yo elijo el área de control de forma perpendicular al flujo, ¿sí? De la velocidad normal, la elijo de la forma perpendicular. Esto es elección, este es bastante fácil. Tengo un trabajo de una resistencia que está atravesando las fronteras de mi volumen de control, lo mismo que tengo un caudal másico que atraviesa las fronteras de mi volumen de control. Los veo todos cuando dibujo mi volumen de control, si no, no me los distingo. Y el trabajo de agitación, porque si yo lo hubiera terminado acá, por ejemplo, hubiese corrido esta área aquí, no hubiese visto este trabajo. Por eso es muy importante definir claramente cuál es mi volumen de control, y lo escribo en el problema, mi volumen de control es tal cosa, o lo dibujo si ya tengo un esquema. Flujo estable o permanente, o
estacionario, como quiera decirle. Entonces se elimina, ¿no?, este término y queda, como es una entrada y una salida, igual a M, punto. Es lo primero que tengo que hacer. Primero que tengo que hacer para analizar un sistema abierto, esto, un balance de masa. Primero, una vez que tengo el balance de masa, voy al balance de energía. En segundo lugar, como dijimos que esto era flujo estable, se elimina de una y empiezo a mirar mi volumen de control. Veo las fronteras y digo, ¿tengo calor acá? No, porque Edith me dijo que las resistencias las metiera adentro y los trabajos de los equipos agitadores también los metiera adentro. Clase pasada, ¿no? Entonces no tengo calor, ¿no? Es la mejor manera de analizar esto. Trabajo, tengo dos, a ver bien. Profe, Trabajo de la resistencia y trabajo del agitador. Sí, ¿se considera que no hay transferencia de calor en las paredes de la tubería? acá no muestra nada, que las tuberías están aisladas. Entonces, sí, generalmente nosotros le ponemos aquí unos pelitos, que significa que es la aislación, Claro, y se los decimos, ¿no? En este caso, como están no veía aisladas. eso, por eso me Sí, quedó. está bien, muy buena la observación. Entonces, en este caso no tenemos trabajo de resistencia, trabajo del agitador. Igual, yo les quiero contar una cosita que pasa. Generalmente, los sistemas abiertos permanentes, el flujo es tan rápido, ¿sí?, que no da lugar a la transferencia de calor, aunque no esté aislado. Después con Fede lo vamos a ir charlando y lo vamos a ir contando en las próximas clases, y lo vamos a repetir tanto que les va a quedar casi seguro, se van a acordar. Pero piensen que muchos dispositivos que tenemos de flujo permanente en una cañería, por ejemplo, las cañerías de su casa, del termotanque a la canilla, no están aisladas, ¿sí? Porque va muy rápido el flujo, es mucha la velocidad, rápidamente, ¿sí?, llega a la canilla desde el termotanque. Eso pasa porque no da lugar a que se transfiera el calor del sistema al medio. Bien, entonces, el trabajo de la resistencia, el trabajo del agitador, fíjense que los dos están ingresando al sistema, pero no me importa, yo tengo que poner el menos, que respetar el menos que tengo acá, entonces lo escribo en los dos, y escribo trabajo de resistencia, trabajo del agitador, más flujo másico, hay uno solo, y ya elimino energía cinética, energía potencial, salvo que el problema me lo indique con claridad cuáles son las velocidades de entrada, la velocidad de salida, o las diferencias de altura de las corrientes. No tengo datos, entonces considero que la diferencia de energía cinética y potencial son prácticamente cero o son cero directamente. Entonces queda nada más que la entalpía de entrada, porque esto estamos hablando de la entrada, menos la entalpía de salida. Bien, yo prefiero, me gusta más que ordenar y me gusta dejar prolijito, entonces paso, estos negativos dan un feo aspecto, pasamos trabajo punto de la resistencia, trabajo punto del agitador, igual M punto, H de entrada menos H de salida. Excelente. Esta es la ecuación que tengo que usar. Perfecto. Pero acá me puse un ojo. ¿Qué dice el ojo? Ojo, cuidado. Calor y trabajo llevan su signo. Entonces, cuando yo escriba, si yo sé que esto es, por ejemplo, 100 kilowatts y este es 200 kilowatts, yo acá voy a tener que poner menos 100 kilowatts. Y acá voy a tener que poner menos 200 kilowatts. Porque voy a tener que respetar el signo. Si hubiese calor, también hubiera respetado el signo correspondiente. ¿Está claro? ¿Sí? Al comienzo de los problemas de la guía 5, les voy a pedir, por favor, que utilicen esta metodología, el balance global. Por ahí no hace falta que pongan el completo, el que tiene el volumen de control. Está bueno porque así lo van fijando y se van acordando, pero si ponen aunque sea el anterior, el que tenía igual a 0, ya con eso me alcanza y me sobra. ¿Sí?
y que utilicen este sistema, este balance, perdón, el de arriba, este balance, porque es el que con más claridad, ¿sí?, no se van a confundir. Siempre hay que respetar lo que dice el balance y escribir el valor que dice el problema según su signo. Pero a medida que van interiorizándose más en el tema, van aprendiendo más, van fijando más los conocimientos, ya no se puede, es más fácil hablar de balance de energía. Y en esto planteamos como un sistema estacionario, como en este caso podemos ver este volumen de control, donde hay flujos de calor, de trabajo, de masa que están entrando. La masa tiene su energía, así que todos son energías entrantes, y flujos de energías salientes. Y entonces si es sistema estacionario, estado permanente, estable, que son todos sinónimos, los flujos de energía de entrada son iguales a los flujos de energía de salida. Entonces significa que simplemente este problema se puede escribir como trabajo de la resistencia que entra, trabajo del agitador que entra, energía de flujo por su entalpía, ¿no?, la energía de la masa por su entalpía, y es igual a la masa de salida por su entalpía. Entonces ahora me gustaría acomodar todo otra vez como hice anteriormente, junto los trabajos de la resistencia, y me queda caudal másico de salida menos caudal másico de entrada. Y entonces ahora miren la ecuación que escribí acá a mano y la ecuación verde que escribí ahí. ¿Parecen iguales pero son distintas? ¿O son iguales? Al parecer está como invertido, porque acá dice entrada menos salida y acá dice salida menos entrada. ¿Lo ven? ¿Lo distinguen? Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Si cualquier manera que yo utilice, cualquier método, te debería dar el mismo resultado. ¿Qué fue lo que está diferente y que lo tengo que prestar atención? Por eso puse otro ojo, otro ojo. Y acá, cuando escribo trabajo de la resistencia, no voy a escribir menos 100, voy a escribir 100. Y trabajo del agitador voy a poner 200, no menos 200, porque ya el signo, ya lo consideré aquí, porque dije, este está entrando, este está saliendo. Ya tuve en cuenta el signo. ¿Queda claro? Sí, profe. La chica, ahora sí, creo que respondí todas las preguntas que vos me querías hacer, no me acuerdo cómo se llamaba porque no me aparecen los nombres, pero espero haberte respondido todo. Bueno, entonces, ahora sí, muchas gracias por la atención y bueno, siempre algo motivacional, ¿no? Humilde, antes de ser ingeniera era una simple mortal, bueno, es para ustedes chicos, ¿no? Motivarlos para seguir, vamos, la mejor carrera del mundo, la ingeniería. Gracias, profe. Así que, bueno, son las 5. No sé si no fue tan grave como la vez pasada, que se hizo un poco largo, pero bueno, no quedaba otra, porque así podían resolver los problemas. Cada día es un tema nuevo, una clase nueva, un concepto nuevo.